Bienvenidos, hermanos, al tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Quiero predicarles ahora un mensaje titulado Hogar de los Recuerdos, en una historia de la Biblia bien conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Así que si me acompañan, por favor, vamos a leer juntos del capítulo 15 de Lucas. Vamos a leer los versículos 11 hasta el 32, ya que quizás algunos de ustedes no estarán muy familiarizados con este relato, así que si me siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Dios, te ruego que tomes este mensaje y lo apliques a las vidas de nuestros oyentes, especialmente, Señor, a los hermanos de la Iglesia Bautista a Cristo la Roca Eterna en Lagos de Moreno, Jalisco, a quien está preparado primordialmente este mensaje. Te ruego por su pastor, hermano Hermenegildo Esteves, su esposa Mariana, y a sus pequeños hijos, Señor, y que los protejas, los bendigas, multipliques el fruto de sus manos en tu obra. Y una vez más, Señor, bendice el mensaje de tu palabra. Te lo pido por Cristo. Amén. Un versículo que siempre me ha impresionado y llamado la atención de esta historia es el 17. Porque dice allí: y volviendo en sí, dijo. Este joven había logrado su libertad, entre comillas,
y podía ahora hacer lo que le placiera a él, lo que le diera su gana. Pero cuando las cosas le fueron mal, entonces en el versículo 17 dice que volviendo en sí. Volviendo en sí me hace pensar a mí que todo la malversación de sus bienes, el desperdicio de su herencia, su vida perdida que vivió, acusado por su hermano de haber desperdiciado todo con rameras, él no era así. Él no era quien realmente era él, porque él no fue criado así. Dice que volviendo en sí, quiere decir que como si hubiera despertado de una pesadilla y como si se estuviera preguntando, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces dice que habiendo vuelto en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. O sea, voy a regresar a casa. Voy a volver a ser quien era yo. Y esto me recuerda el himno aquel que cantábamos desde que yo era niño y todavía se canta en algunas iglesias, hogar de mis recuerdos. Nada más la primera estrofa quiero leerlas. Dice, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero. A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Si alguien sabía eso, en este momento era este hijo pródigo. Y anheló, por lo tanto, anhelaba volver a su hogar. ¿Qué había? Y en eso consiste mi mensaje en esta ocasión. ¿Qué había en la memoria de este joven que le hacía añorar volver a su casa? Muy bien, quiero señalar tres cosas. Número uno, provisión. Porque entre las cosas que le vinieron primero a su mente a este joven, en el versículo 17, es ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y esta es una realidad, que en el hogar hay provisión. Y la Biblia dice que Dios puso al hombre, especialmente al varón, como el proveedor de las necesidades de la familia. Dice 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También en 2 Corintios 12:14, el apóstol Pablo toma este principio como una analogía para hablar de él como Padre espiritual, diciendo, he aquí por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Tomando como base, Pablo, de que este es un principio universal, de que son los padres los que deben de proveer para los hijos, él dice, yo no busco lo suyo, yo más bien los quiero a ustedes. Entonces aquí nosotros, hermanos, necesitamos recordar que la responsabilidad primordial de la provisión en el hogar es del padre, del varón, no de la madre. Y hermanas, yo sé que vivimos en tiempos en que económicamente hablando vivimos muy apretados. Y a veces hay necesidad de complementar los ingresos del esposo. Pero esta sociedad ha caído en el abuso
de que la mujer y el hombre, los dos tienen que vivir trabajando para poder suplir las necesidades de la familia, y las consecuencias las vemos en la sociedad: niños abandonados, niños abusados por ajenos a la familia. No es la responsabilidad de la madre salir a buscar el trabajo. Esa es la responsabilidad del padre, y el trabajo de la mujer es estar en su hogar atendiendo a su familia. Tampoco es la responsabilidad del gobierno, y ni tampoco es la responsabilidad de los abuelos. Es del padre. Si te vas a casar es porque ya tienes la madurez y la responsabilidad suficientes para entender que es a ti a quien le corresponde sostener financieramente a tu familia. No es obligación de los abuelos. Y hacemos mucho mal los padres que tenemos hijos ya mayores en aceptar que los hijos o las hijas traigan a su pareja y traigan a sus hijos a vivir bajo el techo de los abuelos, para aumentar así la carga y a desvirtuar la autoridad del padre. Todo este escenario está completamente equivocado, va contra los principios de la palabra de Dios, y necesitamos volver al principio, el principio de que es el padre, es el hombre, el varón de la casa a quien Dios puso para que proveyera. Este joven pródigo recordó eso: en la casa de mi padre. Y mire cuánta enseñanza detrás de esta frase encontramos. Él sabía de quién era la casa, él sabía quién era el proveedor, él sabía quién había puesto el ejemplo, él sabía quién había cumplido con su cometido y su responsabilidad en la casa de mi padre. Pero más que una obligación, es un privilegio para los padres poder proveer para sus hijos. Esto lo señaló el Señor Jesucristo en la oración cuando dijo en Lucas 11:11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿Qué padre o qué madre no se deleita en suplir las necesidades de sus hijos, cueste lo que cueste? Las madres, sobre todo, preparan afanosamente, denodadamente, sus alimentos a fin de que todos, el padre, los hijos, todo el mundo quede saciado. Aunque muchas veces silenciosamente ella se queda sin estar saciada ella misma, sin comer. Y hermanos, qué bonito es ver los callos en las manos de un hombre anciano que ha dedicado toda su vida a trabajar en la mina, en el campo, en la construcción, en una fábrica, para sacar adelante a su familia. Qué hermoso es ver a una mujer que ha perdido su figura, se ha deformado por los partos que ha tenido y por el trabajo arduo de la casa. Cuando a mí me preguntaban acerca de mi esposa, que si ella trabajaba en el tiempo que cuidaba a nuestros niños, nunca la dejé trabajar fuera de la casa. Pero mi respuesta era siempre, cuando me preguntaban si ella trabajaba: oh, ella trabaja mucho más de lo que usted se imagina, y con muy mala paga, por cierto. Porque esa es la verdad, las mujeres también trabajan arduamente, y así cada uno cumple con su papel. Y nosotros los padres lo hacemos, aunque a veces los hijos no lo merecen, tal como Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Y uno se pregunta cómo es posible que violadores de menores, que personas que
embrutecen y corrompen la juventud con el tráfico de drogas, con aquellos que se enriquecen con la pornografía, el trato de blancas, la prostitución, el tráfico humano y tantos otros crímenes contra la humanidad. ¿Cómo es posible que tengan sus 3 alimentos diarios y vivan tranquilamente en una casa con abundancia? Por la misericordia de Dios. Pero en el caso de este joven, volviendo a nuestra historia, todo esto vino a su memoria. En esta sencilla frase: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mamá y papá, déjeme decirle un consejo: deje que su hijo se vaya de la casa. Oh, no, pobrecito, mi Juanito, pobrecita, mi Yolandita, mi Mariquita. ¿Qué le va a pasar? Lo que va a pasar es que va a aprender como este hijo pródigo. Va a aprender a apreciar el esfuerzo y la dedicación y el sudor y las lágrimas que tuvieron que pagar sus padres para sacarlos adelante. Hasta que este joven tocó fondo es cuando realmente vuelve en sí, recapacita y valora lo que sus padres habían hecho por él, especialmente su padre. Deje que ellos aprendan. Oh, es que yo no quiero que sufra. Precisamente por tanta sobreprotección, nosotros los padres le hemos hecho tanto mal a nuestros hijos. Y por eso hay tanto dolor y quebranto en los hogares. Pero mire, este es un problema de la falta de padres en los hogares. Daniel Eisenberg, miembro de una organización dedicada a encontrar personas desaparecidas, dice que en 16 años encontró a 165,000 esposos desaparecidos y en ese mismo tiempo solamente 12 esposas. Y la razón es muy sencilla, porque los esposos, que son los que tienen los medios para trabajar en términos promedio, fácilmente pueden hacerse los desaparecidos, abandonar a la familia, encontrarse otra mujer y empezar una vida nueva, mientras que las madres son las que más fielmente se quedan a atender a su familia y les es más difícil irse a empezar otra familia en otro lugar. Hermanos, varones, vamos a ser los padres que nuestros hijos necesitan. ¿Cuántos niños, hijastros, hijastras también, son violados por los padrastros porque las mujeres, ya sea abandonadas o ya sea porque ellas abandonan al esposo y van y se buscan otra pareja? ¿Cuántas veces esos niños vienen a ser víctimas de abuso sexual de la nueva pareja de la madre? Número 2. Algo más que recordó este joven es que en la casa había instrucción. Número 1, provisión. Número 2, instrucción. Una vez más, la frase que le vino a su mente fue: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Oh, qué interesante, había jornaleros. ¿Qué quiere decir eso? Si había jornaleros, había jornales. Había horas de trabajo. Oh, había horario entonces. Oh, quiere decir que había orden. Quiere decir que había quien diera órdenes, quien impusiera el horario. Quiere decir que para poder comer había que trabajar. ¿Qué estoy diciendo detrás de todo eso? Había orden y disciplina que son, hermanos, indispensables en la formación de los niños. La palabra disciplina, discípulo y disciplinar vienen de la misma raíz. El diccionario dice: disciplina,
sustantivo femenino. Este vocablo hace referencia a un principio, doctrina, erudición, adiestramiento e instrucción de una persona de manera especial en el ámbito moral. Facultad, aptitud, ciencia, inteligencia o ciencia. En los estados eclesiásticos y en la milicia, la observación de la ley y ordenamiento de una institución y objeto, acción y resultado de disciplinar, instrumento elaborado de cáñamo que se emplea para azotar. Disciplina implica formación. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Y hermanos, así como en el ejército tiene que haber disciplina, como en un equipo de fútbol, básquetbol o cualquier disciplina atlética, como en una fábrica tiene que haber orden, disciplina, así en el hogar, y dicho sea de paso, en la iglesia tiene que haber un orden. Muchas de las órdenes, por ejemplo, que se dan en el ejército no tiene sentido. ¿Por qué los soldados rasos tienen que estar tan pelones? ¿Y por qué se les tiene que ver todas las bolas de su cráneo y las orejas de Dumbo paradas? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que tener un horario de acostarse, de levantarse? ¿Por qué tiene que haber un orden de cómo hasta tender su cama, cómo limpiar los fusiles, cómo responder a las autoridades superiores? Porque cuando llega el momento en el que, estando en batalla, el general o el comandante o quien sea quien dé la orden de atacar por un flanco o tomar una cierta posición o seguir una cierta estrategia, los soldados tienen que haber aprendido la disciplina de obedecer sin chistar, sin entender muchas veces, y aunque las órdenes parecen ser carentes de lógica y de sentido común, se tienen que obedecer al pie de la letra. Y es verdad, cuando llegan los jóvenes a la edad adolescente, sí necesita uno darles explicaciones, pero sea que las explicaciones sean comprendidas o aceptadas incluso por ellos o no, los padres seguimos siendo padres y los hijos necesitan seguir siendo hijos y seguir obedeciendo las reglas de sus padres. Este joven entendía que era mejor la disciplina en el hogar que el libertinaje, porque no se le puede llamar libertad. El libertinaje del que él disfrutó tan efímeramente que se le esfumó como la neblina de la mañana, que no disfrutó. ¿Sabía usted que hasta los reyes necesitan disciplina? Cuando nació el rey Enrique VI de Inglaterra, su primer acto oficial, a los 9 meses de nacido, el 1 de septiembre de 1422, fue firmar con su huella digital un decreto donde autorizaba a la señora Alice Butler como su niñera autorizada para darle nalgadas cuando se portara mal. Hasta los reyes. Vea usted, por ejemplo, los presidentes en los Estados Unidos, los que han llegado a la presidencia, como Obama, como ahora Donald Trump, que tienen hijos en la edad escolar, tienen también su disciplina, tienen también que limpiar su cuarto, tienen también que lavar sus platos, porque es bueno para su formación. Y por último, aquel joven recapacitó y dijo, dice la Biblia, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme
como uno de tus jornaleros. No solamente recordó que en la casa había provisión, que en la casa había instrucción, sino que en la casa había comprensión. Y es importante ver el orden que pone aquí este joven al ir repasando, practicando, ensayando su muestra de arrepentimiento hacia su padre. Dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque contra quien primero peca uno, en su rebeldía, en su desenfreno, es pecar contra Dios. Eso fue la oración de David después de ser confrontado por su pecado con Betsabé. El famoso Salmo 51, él decía: contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en segundo lugar dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Pecas contra tu padre. Y él sabía a quién ir. Qué interesante, él sabía a quién ir a pedirle perdón. Él no iba a correr a pedirle perdón a su hermano. Él no dice aquí la Biblia que iba a ir a pedir perdón a los jornaleros. Él sabía a quién ir a pedirle perdón, porque contra su padre principalmente fue contra quien hubo pecado. Y note que el pecado no es solamente desde el momento que él se fue, sino consuetudinariamente, con su comportamiento, estaba violando, quebrantando, haciendo violencia a los principios morales que su padre con tanto esfuerzo le había inculcado. Y para su sorpresa y beneplácito, no solamente encontró perdón y comprensión de su padre otra vez, sino mire qué cuadro tan quebrantador. Cuando vemos que dice aquí que cuando su padre lo vio de lejos, fue él el que corrió. Este es un gran tipo de Cristo Jesús, de Dios, quien siempre toma la iniciativa. Yo me imagino que este viejecito, todas las tardes después de terminar sus labores, después de asegurarse que cada uno de sus criados terminaba su labor y comían y todo quedaba en orden, listo para empezar otra jornada al día siguiente, él iba y se paraba por allá en alguna loma, tratando de ver al horizonte lo más lejos posible, mientras la luz le permitía, a ver si lograba ver la figura de su hijo, con la esperanza de que un día volviera. Y cada noche, cuando se oscurecía y no lograba ver la silueta de su hijo, regresaba probablemente a llorar en silencio en su cuarto, orando a Dios que quizás el día siguiente fuera el día que lograra ver a su hijo regresar. Así que cuando él lo vio de lejos, no le importó que viniera sucio, maloliente, barbudo, y que hubiera gastado todos sus bienes entre rameras, lo llenó de besos y mandó matar el becerro gordo para recibirlo con fiesta. Qué magnífico cuadro de cómo hace Dios con nosotros de recibirnos. No importa cómo nos hayamos portado, cuando venimos con un corazón contrito y humillado. Qué interesante de este joven, que estos recuerdos de su crianza, de su niñez, es lo que lo trajo otra vez al hogar. Y yo te pregunto, padre y madre, ¿qué recuerdos estamos fabricando, creando en nuestros hogares para nuestros hijos? Pleitos, golpes, maltratos, abusos, abandono, porque cada día nosotros estamos
construyendo, edificando esos recuerdos de esos niños que Dios nos ha dado y que un día o van a soñar con tener un hogar como el que les dieron sus padres, o van a maldecir ese hogar y desear nunca tener un hogar como ese. ¿Cómo tenemos que reflexionar y decirle a Dios y pedirle que nos perdone si como padres hemos fallado? Es tiempo de reconciliarnos con Dios, y como si hijos nos hemos volteado contra Dios y contra el cielo y contra nuestros padres, de venir en arrepentimiento y decirle: Dios, ayúdame a ser un mejor hijo, una mejor hija. Y si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, invítalo a que sea tu Salvador, y Él con gusto vendrá a ti. Haz esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Como este hijo pródigo me vuelvo hoy a ti. Reconozco que he pecado contra ti. Recíbeme como uno de tus hijos. Y si tú haces esta oración sinceramente, Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Si necesitas más ayuda espiritual, no dudes, contactarnos con mucho gusto. Haremos lo posible por extenderte la mano y darte consejería. Dios te bendiga.